Propiedades de la tabla periódica. Presentan los elementos químicos y se repiten secuencialmente en la tabla periódica por la colocación en la misma de un elemento. Podemos deducir que los valores presentan dichas propiedades así como su comportamiento químico. Tal y como hemos dicho, vamos a encontrar una variedad de propiedades en la tabla. Esto supone que la variación de una de ellas en los grupos va a responder a una regla general. Esto nos permite, al conocer estas reglas de variación, cuál va a ser el comportamiento químico de un elemento, ya que dicho comportamiento depende en gran manera de sus propiedades periódicas. Hay un gran número de propiedades periódicas. Entre las más importantes destacaríamos estructura electrónica, que es la distribución de electrones en la órbita del átomo, potencial de ionización, energía necesaria para arrancarle un electrón, electronegatividad, mide la tendencia para atraer electrones, afinidad electrónica, energía liberada al capturar un electrón, carácter metálico, define su comportamiento metálico o no metálico, valencia iónica, número de electrones que necesitan ganar o perder para el octeto. El volumen atómico es la relación entre la masa atómica y la densidad de un elemento. Volumen atómico es igual a masa atómica. La densidad se mide en unidades de volumen por mol. En elementos gaseosos se toma la densidad del líquido en su punto de ebullición. En sólidos con estructuras moleculares alotrópicas, como el azufre, se elige la más estable. En sólidos con estructuras cristalinas alotrópicas se toma la densidad del que tiene el número de coordinación 6. El volumen atómico aumenta con el número atómico en elementos del mismo grupo. Por ejemplo, el del potasio será mayor que el del sodio, etc. Los grupos con mayor volumen atómico son los metales del bloque S, después los no metales y finalmente los metales de transición. En un periodo disminuye hacia la derecha de la tabla periódica, salvo en los elementos cobre, zinc y galio, donde el volumen aumenta. Electronegatividad es una medida de la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro en un enlace covalente. Los diferentes valores de electronegatividad se clasifican según diferentes escalas, entre ellas la escala de Pauli y la escala de Mulliken. La electronegatividad es una propiedad química que mide la capacidad de un átomo o de manera menos frecuencia un grupo funcional para atraer hacia él los electrones o densidad electrónica. Cuando forma un enlace covalente en una molécula, también debemos considerar la distribución de densidad electrónica alrededor de un átomo determinado frente a otro, tanto en una especie molecular como en un compuesto no molecular. El enlace entre átomos de la misma clase y de la misma electronegatividad es apolar. Cuanto mayor sean las diferencias de electronegatividad entre dos átomos, tanto mayor sea la densidad electrónica del orbital molecular entre las proximidades del átomo más electronegativo, se origina un enlace apolar. Escala de Pauling. Pauling la definió como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. Sus valores basados en dos termoquímicos han sido determinados en una escala arbitraria denominada escala de Pauling, cuyo valor máximo es de 4. Es un valor asignado al flúor, el elemento más electronegativo. El elemento menos electronegativo es el cesio, que tiene una electronegatividad de 0.7. La electronegatividad es un átomo determinado que está afectado fundamentalmente por dos magnitudes, su masa atómica y la distancia promedio de los electrones de valencia. Con respecto al núcleo atómico, esta propiedad se ha podido correlacionar con otras propiedades atómicas y moleculares. Fue Linus Pauling el investigador que propuso esta magnitud por primera vez en el año de 1932 como un desarrollo más de su teoría del enlace de valencia. La electronegatividad no se puede medir experimentalmente de manera directa, como por ejemplo la energía de ionización, pero se puede determinar de manera indirecta efectuando cálculos a partir de otras propiedades atómicas o moleculares. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de un átomo en fase gaseosa y estado fundamental, siendo el electrón arrancado el más externo, es decir, el más alejado del núcleo. Esta energía corresponde a la primera ionización. El segundo potencial de ionización representa la energía precisa para sustraer el segundo electrón,
Este segundo potencial de ionización es siempre mayor que el primero, pues el volumen de ion positivo es menor que el átomo y la fuerza electrostática atractiva que soporta este segundo electrón es mayor en el ion positivo que en el átomo, ya que se conserva de la misma carga nuclear. Afinidad electrónica es la cantidad de energía absorbida por un átomo aislado en fase gaseosa para tomar un ion con carga electrónica de -1. Si la energía no es absorbida sino liberada en el proceso, la afinidad electrónica tendrá en consecuencia valor negativo, tal y como sucede para la mayoría de los elementos químicos, en la medida en que la tendencia adquieren electrones adicionales sea mayor, tanto más negativa será la afinidad electrónica. De este modo, el flúor es el elemento que con mayor facilidad adquiere un electrón adicional, mientras que el mercurio es el que menos lo tiene. Aunque la afinidad electrónica parece varía de forma caótica y desordenada a lo largo de la tabla periódica, se pueden apreciar patrones. Los no metales tienen afinidades electrónicas más bajas que los metales, excepto los gases nobles, que presentan valores positivos por su estabilidad química, ya que la afinidad electrónica está influida por la regla del octeto. Radio atómico. El radio atómico se define como la distancia medida que existe entre los núcleos atómicos de dos átomos que se encuentran unidos mediante un enlace. Para los átomos que se unan mediante una sucesión de electrones, el radio atómico, para esta se considera el átomo es como una esfera. El radio atómico aumenta a medida que se aumenta en el periodo y a medida que se baja en el grupo.